Nos habla entonces ya apareciendo, evolucionando el cerebro. Tenemos el cerebro emocional y el neocortes que procesa todo el pensamiento, los sentimientos, las acciones están coordinadas desde el cerebro, que ya tenemos los tres cerebros, el de las acciones, que es el reptiliano, el de los sentimientos, que es el emocional, y el de los pensamientos, que es el racional. Entonces ya había que darle otros elementos para el proceso evolutivo del ser. Entonces ya comienzan a ordenarle, organizarle todo su sistema fonoaudiológico para que se diera el proceso y la presentación pues, de la palabra. Y ya con la palabra pues hay otro tipo de responsabilidades que se exigen. Entonces aquí vemos cómo en un comienzo, pues de hecho todos los animales tienen el sistema fonoaudiológico de distinto desarrollo, distintos componentes, pero los animales todos emiten sus propios sonidos, ellos se entienden, se hablan entre ellos y va evolucionando esos sonidos hasta que llega a la organización y conformación del sistema fonoaudiológico del ser humano. Pero primero tuvieron que haber comenzado con los animales menores hasta llegar a los animales. Bueno, entonces ya teniendo el ser humano el poder de la palabra, entonces vienen las intervenciones espirituales. Entonces, ¿cuál es la intervención que hace? Aquí tenemos en esta figura, pues, todo cómo viene el sistema fonoaudiológico, que de todas maneras dentro del, sí, era necesario que el sistema fonoaudiológico estuviera respaldado, amparado y además protegido por los órganos de los sentidos, como no, aquí no se alcanza a ver bien, pero bueno, tenemos nosotros, pues sabemos que tenemos los órganos de los sentidos, que eso favorecen y ayudan a la estimulación de todo el sistema fonoaudiológico. Nos habla alcanzando las bases de la humanidad, del cuerpo espiritual del hombre, infraprimitivo. Se detiene un largo tiempo bajo la asistencia de los instructores del espíritu. Reciben intervenciones en los órganos de la fonación a efecto de que la palabra articulada pudiese señalarle un nuevo ciclo de progreso. Entonces ya viene la configuración de los órganos necesarios para que se configurara todo el sistema fonoaudiológico. Entonces está la laringe situada encima de la tráquea y delante de la faringe formada con fibras y ligamentos que se conforman simétricamente para la producción fisiológica de la voz. Fuera de la acción de las cuerdas vocales, la laringe revela movimientos de ascenso y descenso, elevándose al expeler y en la deglución y descendiendo en la inspiración. Cuando nosotros hablamos, pues no somos conscientes de que se lleva a cabo todo el proceso de inspiración y expiración. Entonces, si no se tuvieran estos órganos, no era fácil tomar el aire. Cuando nosotros no hacemos ese proceso correctamente, hablamos sin respirar, como dice, nos quedamos sin alientos para continuar hablando. Entonces, mira todas las funciones que se cumplen articulándose en todos los órganos para que se dé ese proceso en perfectas condiciones. Nos dice como un perfecto instrumento de efectos musicales. Ahí intervienen todos los órganos para que se dé la palabra. Entonces, una vez ya organizados todos los órganos que el aparato fonoaudiológico, había que definir entonces un lenguaje. Entonces, sabemos nosotros que hay muchos lenguajes, no solamente es uno. Esos lenguajes se fueron dando en la medida de las relaciones que se iban dando en los estados, en los espacios donde se estaba desarrollando la humanidad. Entonces, el hombre comienza a aprender a darle nombre a las cosas para poder definir las palabras con las que iba a poderse comunicar y con las que además podían expresar sentimientos, pensamientos y podía darse los procesos comunicativos con la comunidad. Nos dice que la idea moral de la vida comienza entonces
a preocuparle, se establece en el cerebro el pensamiento continuo, pasando a exteriorizar inconscientemente sus propias ideas y con ello el instinto de solidaridad, prefigurando el amor puro y la sed de comunidad y la belleza, inspirando el nacimiento de las industrias y de las artes. Entonces, comienza la evolución. El principio, pero todo esto se está dando, preparándose para iniciar el proceso de vida en el planeta Tierra. Todo esto se está dando en el mundo espiritual y lo vamos a ver más adelante. Esta entonces dice el principio y la responsabilidad había nacido, porque ya teníamos que ser responsables de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones, porque ya teníamos todas las condiciones. Entonces, ya teniendo el cuerpo, la materia para el desarrollo de ese espíritu, pues había que pensar en el elemento que serviría de apoyo para esa relación entre ese cuerpo material y el cuerpo espiritual. Entonces, era necesario la información del alma. Ya nos habla de la existencia del alma. Entonces, para que se diera ese proceso, era necesario una evolución morfológica y moral. Entonces, nos habla que la evolución morfológica prosiguió equilibrándose con la evolución moral. El cráneo se modificó rumbo a un perfeccionamiento mayor. Los brazos se refinaron, las manos adquirieron una excelencia táctil no soñada y los sentidos, todos ellos progresaron. Además, con el advenimiento de la responsabilidad del hombre, se entregó a múltiples intentos de progreso en el campo del espíritu, acentuado el poder de imaginar, facilitándosele la mentalización y el desprendimiento del cuerpo espiritual, lo que facilitaba el acceso del alma a las enseñanzas del orden superior. Y ahora cuatro. Sí. Para hablar de los procesos morales debía de pensarse en la noción del derecho para establecer límites, porque si no, ¿de qué manera? Límites y reglas comportamentales para poderse establecer hasta dónde iban nuestros derechos y dónde comenzaban los de los demás, como lo dice claramente la Constitución. Instituyendo de la propiedad del sector del suelo, en que se enclava su propia morada y atendiendo a esa misma raíz de afectividad, traza por sí mismo determinadas reglas de conducta. Nace de tal manera la noción del derecho sobre la base de las obligaciones respetadas. Entonces, nace la noción del derecho, había que despertar una actitud racional, por decirlo así, consciente de sus actos y precisamente tenía que despertarse esa conciencia, como nos lo dice aquí, para tener un juicio de valor frente a sus acciones y sus pensamientos y sus sentimientos. El hombre entonces transformado interpreta desde su nuevo punto de vista la importancia de su presencia en la tierra, supera la despreocupación, el nomadismo, ya que ya comienza con esta conciencia a pensar en que ya tiene que tener un lugar, un sitio, ya no puede seguir siendo nómada, ya entonces comienza a nacer otro tipo de sentimientos. Comprende que poco a poco nos dice que la consecuencia de todos sus actos. Entonces aprende que si niega la ayuda a los demás, también los demás le van a negar la ayuda. Que el desamor, que el desapego lo afectarán posteriormente. Entonces mira que ya comienza a nacer el valor frente a la colaboración y el servicio a los demás. Comienzas a entender y comprender que no estás solo, que es un ser en relación con los demás y que por lo tanto, de acuerdo a sus conductas, va a ser igualmente recibido. Y comienza a mentalizar, nos dice, la constitución de la familia y padece por la defensa. Y comienza a defender la familia.
a sufrir si las condiciones no se dan. Por eso dice que padece por la defensa del hogar. Usted entonces no conceptúa la existencia limitada dentro de los extremos, una de los extremos. Ya no solamente piensa que vivimos y morimos, sino que vivimos, nacemos, crecemos y que tiene que haber entre ese espacio, entre la cuna y la tumba, unos procesos que le van a permitir desarrollarse, y dejar unas huellas, por decirlo, debe dejar unos principios, debe dejar unas acciones que le van a permitir establecer esa relación más adelante. Desde el punto de vista nos habla de la causa y efecto. Tiene que ser consciente totalmente de todos sus actos, porque ya es consciente de que va más allá del sepulcro que guarda la envoltura, no dice que fue su instrumento de progreso. Aquí nos está aclarando que ya en ese momento comprende que ya no es solamente materia, ¿no? Sino que ya es alguien más, que no solamente se va a quedar ahí en el sepulcro, sino que la materia que utilizó es su elemento, su instrumento de progreso. Nos habla entonces aquí de la histogénesis espiritual. ¿Qué es la histogénesis espiritual? Me parece importantísimo que aclaráramos qué quiere decir histogénesis. Es la formación de tejidos y órganos a partir de las células indiferenciadas, o sea, la diferenciación que hay en cada uno de las materias. Cada espíritu conforma su materia de acuerdo a sus propias necesidades, entonces esos órganos van a ser diferenciados para que se den esos procesos de la individualización. Entonces nos habla que el ser humano, después del periodo infantil, atraviesa expresivas etapas de renovación interior hasta alcanzar la madurez corpórea, aun cuando presenta la misma forma exterior, solo después del agotamiento de la fuerza vital en el curso de la vida y a través de la senectud, por acción de la enfermedad, padece una transformación más profunda. A medida que sí, está muy claro, a medida que vamos creciendo, pues va pasando mayor tiempo de vida, pues el desgaste de los órganos se va dando, por lo tanto va a llegar el momento en que hay una transformación de los órganos y de sus funciones. Entonces ya nos habla de que llegado ese momento del desgaste orgánico, fisiológico, llega el momento de la desencarnación del espíritu. Cuando el proceso de la muerte se cumple, no es el ser humano desencarnado, plenamente renovado en sí mismo, abandona el vehículo carnal al que estaba sometido. Sin embargo, muchas veces se siente íntimamente aprisionado al capullo de sus pensamientos dominantes, cuando no trabajó por su renovación, por los desvíos del espíritu y la densidad de su vida mental. Nosotros entendemos y comprendemos que cuando hay ese apego es porque no hay una buena formación, no hay un buen conocimiento, entonces se quedan pegados. Vamos a ver más adelante las consecuencias de esos procesos. En el fenómeno de la desencarnación, la personalidad humana continúa más allá de la tumba. El ciclo educativo que inició en la cuna, sin perder su propia identidad y experiencias de la vida carnal, de la desencarnación y de la metamorfosis en el plano extrafísico. ¿Por qué nos habla de la metamorfosis? Pues que nosotros en el momento de desencarnar nuestro cuerpo se transforma, se va descomponiendo los organismos y van apareciendo pues otro tipo de órganos vivos, sabemos los gusanos, lo que en el proceso de descomposición de la materia, entonces por eso habla de los procesos de metamorfosis, porque hay una transformación y un cambio total. Que el espíritu igualmente lo sabe y lo ve. Percibimos entonces de tal modo que la existencia de la criatura humana en la reencarnación se hace sustancial, no solo en la tierra, donde atiende el cultivo de los sentimientos, palabras, actitudes y acciones peculiares
que la caracterizan, sino también en el mundo espiritual, donde incorpora en ella la cosecha de la siembra practicada en el campo físico, lo que hizo cuando estuvo encarnado, a través del desdoblamiento del aprendizaje con que atesora las experiencias necesarias para la sublime ascensión a que está destinada. Ya vamos aquí en mayo de 1958. Continuación de la existencia, entonces, ¿qué nos habla? Con el fenómeno de la desencarnación, la personalidad humana continúa más allá de la tumba. El ciclo educativo que inició en la cuna, sin perder su propia identidad, y asimilando en ella las experiencias de la vida carnal, de la desencarnación y de la metamorfosis en el plano extrafísico. Nos dice que percibiremos que la existencia de la criatura humana, entonces, en la reencarnación se hace sustancial, no solo en la tierra, donde atiende el cultivo de los sentimientos, palabras, actitudes y acciones que la caracterizan, sino también en el mundo espiritual, donde incorpora la cosecha de la siembra practicada en el campo físico, necesarias para la sublime ascensión a que está destinada. Eso nos habla que como esa en refrán popular que nos dice muy claro que como es arriba es abajo. Entonces, tal cual como se llevan a cabo los procesos acá, se llevan en el mundo espiritual. Nos habla entonces en el capítulo 12 del alma y la desencarnación. Nos habla claro que se sufre todo un proceso de metamorfosis y de desencarnación. Nos lo simula grabando los acontecimientos de la desencarnación que recurren recurrir al mundo de los insectos, cuya larva sale del huevo y se convierte en inmediato en un individuo. Los insectos de algún modo expresan en el desarrollo de la metamorfosis que caracteriza su existencia. Nos habla de todo el proceso, porque habla de la metamorfosis, nos hace el símil con los insectos, porque igual el espíritu de la evolución se dio desde comienzos primarios y nosotros igualmente nos habla, nos comparamos nosotros, nos compara a nosotros con ese proceso de evolución de la metamorfosis. Igual somos el producto de una fertilización del óvulo con el espermatozoide, por lo tanto, comienza todo ese proceso evolutivo y habla de una condición ovoide para posteriormente llegar el momento del nacimiento, que es como si se hubiera abierto ese capucho. En relación al hombre, las manifestaciones ligadas a nosotros por lazos de parentesco, al desencarnar se suman a los nidos en que se desenvuelven sus compañeros, y cual ocurre entre los animales inferiores de las múltiples fases evolutivas en que se escalonan, no poseen un pensamiento continuo para la obtención de medios destinados a la conservación de la nueva forma. Se encuentran de tal modo por debajo de la histogénesis espiritual y por ello inhabilitados para la más amplio equilibrio que les asegura su ascensión a un nuevo plano de conciencia. Razón de esto, una vez efectuada la destrucción de los tejidos celulares en los sucesos de la muerte física, se les dilata el periodo de vida en la esfera espiritual. Esto me pareció, pues, como dicen, para no asimilar lo difícil. Yo preguntaba en una ocasión que podía ser la diferencia que se diera en el proceso de liberación del espíritu con su materia, en el caso cuando las personas se entierran y llevan todo ese proceso de descomposición de la materia, o cuando se incinera. Entonces, me contestaban que depende de la condición de la persona. Si la persona era consciente de su incineración, ese proceso va a ser más rápido, y entonces el periodo de vida en la esfera espiritual va a ser más corto, mientras que en este pues se va a demorar un poco, y todo depende del apego que tenga su materia, será mayor o menor el tiempo que dure en liberarse de esa materia y ascender, ¿no?
Cuando no se muestran adelantados en su espiritualidad, caen casi siempre de inmediato a la muerte del cuerpo carnal en una pesada letargia, semejante a la hibernación, siendo automáticamente atraídos por el campo genésico de las familias con que se relacionan. El principio inteligente entonces incorpora la experiencia que les es necesaria, adiestrándose en el plano físico y en el plano extrafísico, y recogiendo como es justo la orientación y el influjo de las inteligencias superiores en su marcha gloriosa hacia más elevadas adquisiciones. Entonces el pensamiento continuo le ofreció la estabilidad para cumplirse la metamorfosis completa. Por la persistencia y consistencia de las ideas, adquirió el poder de integrarse mentalmente en su cuerpo espiritual, del que se adueña con la fuerza de la propia voluntad y que el trabajo enriquecieran para su nuevo estado individual. La voluntad y el trabajo, ¿no? Si no hay esa voluntad y un trabajo, pues entonces no habría un enriquecimiento de ese nuevo estado. El alma que desencarna una vez finalizado el proceso de destrucción de las células que integraban su vehículo biológico y fortificado el campo mental con su nuevo estado y otras ansias, logran liberarse mecánicamente de los órganos físicos, ahora inservibles, realizando mediante un avanzado automatismo el trabajo mediante el cual desliga las células sutiles de su cuerpo espiritual de los remanentes celulares del vehículo físico. Entonces, lo que nos decía, ¿cuánto tiempo toma todo este proceso? Mira que no es sencillamente que no, la persona desencarnó y no, se fue. No, señor. Dura un tiempo hasta que logra totalmente el desprendimiento energético de ese cuerpo físico con su cuerpo espiritual. Entonces, no es así tan a la carrera que se da el proceso. Bueno, ¿qué nos dice entonces? Ahí además definen la forma carnal. Nos habla que los espíritus desencarnados, deseosos de su reintegración al mundo físico, necesitan del regazo genésico de la mujer que con ellos armonice en las reglas de la afinidad y consecuentemente de la herencia conforme a las leyes de la reencarnación. Todos los acontecimientos propios de la evolución en los reinos inferiores de la naturaleza. Entonces ya pues, o sea, nosotros tiene que haber un encuentro, una afinidad espiritual, ya un encuentro, ya no sabemos cuál pueden ser las causas, puede ser por reparación, de todas maneras tiene que haber ese encuentro entre esos dos espíritus para que suceda todo el proceso. Asimilando recursos orgánicos con el auxilio de la célula femenina fecundada y fundamentalmente influida por el gen paterno, plasmándosele de tal modo una nueva forma carnal, un nuevo vehículo físico al espíritu, vehículo este que evolucionará igualmente después de su pasaje por la cuna y que persistirá después de la tumba. Estamos del proceso evolutivo. La desencarnación natural. A través de milenios consecutivos, el hombre ensaya la desencarnación natural, progresando lentamente en grados de conciencia después de la descomposición del cuerpo, asegurando la esperada metamorfosis. El alma avanza en experiencia estando en el cuerpo carnal, adquiriendo méritos o deméritos según la conducta, entregándose seguidamente al fenómeno de la muerte y luego a la causa imprescindible en las propias actividades. Etapa que puede ser larga o rápida, surge posesionándose de nuevos órganos y los medios necesarios a su nuevo campo de acción, demorándose la recuperación del conocimiento total acopiado en su anterior peregrinar humano, o sea, en su anterior reencarnación. Nos habla entonces aquí de la ley causa y efecto.
A lo largo de sucesivos ensayos en su iniciación en el plano espiritual, con conciencia despierta y responsable, el hombre comienza a penetrar en la esencia de la ley de causa y efecto, hallando en él mismo los resultados ennoblecedores o deprimentes de sus propias acciones. Cuando se siente dilacerado y desdichado, grita su propia aflicción a lo largo de los inmensos continentes del espacio cósmico, tejiendo con el plasma sutil del pensamiento continuo y atormentado las telas infernales en que las consecuencias de sus faltas se desarrollan, el sufrimiento que anteceden a las reencarnaciones reparadoras. El sublime apostolado de los seres que se colocan en armonía con las leyes divinas edifican el imperio del supremo bien en el llamado cielo, de donde vierten su más espléndida luz sobre la noche de los hombres. Ya vamos en septiembre de 1958. El alma y los fluidos. Nos habla de que hay unos fluidos en general. La conciencia que aprendió a realizar complejas transustanciaciones de fuerza en los diversos campos de la naturaleza, adaptándose a las particularidades de la esfera extrafísica, comienza a accionar con los fenómenos de mentalización y reflexión, cuya base fundamental radica en el pensamiento. Definimos al fluido de una u otra procedencia como un cuerpo cuyas moléculas ceden invariablemente a la más mínima presión, moviéndose entre sí cuando son retenidos por un agente de contención o separándose cuando quedan liberadas a sí mismas. Mira cómo se da todo ese proceso de la relación de los fluidos con el cuerpo físico. Esta sí, cuadro nos da un poquito más de claridad frente a cómo son esos fluidos y cómo funcionan. Tenemos así los fluidos líquidos, elásticos o aeroformes y los denominados fluidos imponderables. La verdad que aquí hay algunos términos, como yo les decía la vez pasada, estuve buscándolos en el diccionario y no aparecen. Por ejemplo, aeroformes no lo encontré. Y los denominados fluidos imponderables, considerados como agentes de los fenómenos luminosos, calóricos, etc. Entonces, ¿qué nos dice cómo se encuentran, cómo se definen y se describen los fluidos? Nos habla que los fluidos están compuestos por los líquidos y los gases, que pueden fluir, por eso se llama fluido, porque pueden fluir. Y encontramos los fluidos líquidos, las moléculas de un líquido se mueven libremente deslizándose entre sí, toman la forma del recipiente y como están cerca entre sí, resisten mucho la fuerza de la compresión. O sea que se acomodan. Entonces el fluido fluye, se acomoda, se libera de acuerdo al espacio que vaya a ocupar. Andrés nos habla entonces de un fluido vivo. En el plano espiritual, el hombre desencarnado lucha más directamente con el fluido vivo y multiforme, originándose en su propia alma, dado que podemos definirlo como un subproducto del fluido cósmico absorbido por la mente humana, por el cual el ser humano asimila la fuerza emanada del Creador expandida por todo el cosmos. Entonces podemos definirlo, nos habla como un superproducto del fluido cósmico que es absorbido por la mente humana. En la medida de nuestros pensamientos, nuestra capacidad, nuestro nivel de pensamientos, podemos nosotros captar muchísimo más ese fluido cósmico. Ese fluido en su propio pensamiento continuo. Si el plano terrestre, ya lo que nos dice aquí, es el seno de la vida en que el principio inteligente debe nacer, crecer, florecer y madurar energía consciente, el plano espiritual es la escuela en la que el alma se perfeccionará con trabajo
fructífero antes que pueda iniciar más amplios vuelos con rumbo hacia la luz eterna. O sea, antes de que inicie otros procesos reencarnatorios. En, nos habla metafóricamente hacia rumbo hacia la luz eterna, o sea, la evolución total espiritual. Nos habla entonces de algo que nosotros no tenemos muy claro, cómo es la vida en la espiritualidad. Nos dice que en la morada contigua a la que es trasladado encuentra el hombre las mismas leyes de gravitación que controlan a la Tierra, con los días y las noches señalando el transcurrir del tiempo, plantas y animales domesticados por la inteligencia humana durante milenios pueden ser allí aclimatados y perfeccionados mediante los cuales auxilian a la flora y a la fauna habituales en la Tierra, cual se observa en la corteza de la Tierra, extendiéndose de la superficie continental hasta el lecho de los océanos. Comienzan las poblaciones felices y desdichadas. Nosotros veíamos en la película Nuestro Hogar, ¿no? ¿Cuáles son esas poblaciones? Los umbrales y todo. Ahí vamos a encontrar todos esos espacios. Pero tenemos entonces también esferas espirituales. ¿Qué son las esferas espirituales? Nos habla que muchos comunicantes de la vida espiritual han afirmado en diversos países que el plano inmediato superior a la residencia de los hombres está subdividido en varias esferas, pero no desde el punto de vista del espacio, sino desde el aspecto de las condiciones, tal cual ocurre en el planeta de materia más densa que el hombre pisa orgullosamente. ¿Cómo están definidas estas esferas? En la constitución natural del planeta nos dice, encontramos desde la barisfera hasta la ionosfera, múltiples círculos de fuerza y actividad en la Tierra, en las aguas y en el aire, tanto como en los continentes. Identificamos a las esferas de civilización y en las civilizaciones a las esferas de clases, abarcando la totalidad en una sola franja del espacio. Nos están hablando de las esferas de civilización y las civilizaciones. Encontramos nosotros pues características bien diferentes en los habitantes de cada uno de los continentes, de los países, las costumbres. Esas son las esferas espirituales. Cada uno llega al espacio que le corresponda de acuerdo a ya sea reparación por compromiso, por misión, viviendo su proceso evolutivo. Entonces, de esa manera se encuentran los mismos espacios en el mundo espiritual. Entonces, lo definen como las esferas. Bueno, aquí nos hace una revisión nuevamente de los centros encefálicos, o sea, vuelve a retomar el cerebro. En ese nuevo plano, dice, a dividirse en variados sectores de acción y de lucha, que la conciencia desencarnada, ahora relativamente responsable, va a conocer el resultado de sus propias creaciones a través de su paso por el cuerpo carnal. Sus creaciones, sus acciones, ¿no? Todos. A través de los reflejos respectivos de sus pensamientos, el fluido en que puedan que quedan impresos en sus más íntimos sentimientos y que son quienes definen sus más recónditos deseos. Sabemos lo que hagamos nosotros, lo que hemos grabado en esta encarnación, en nuestro perispíritu, pues con eso es con lo que nos vamos a ir. Con la supervisión de los orientadores divinos, fueron asociándose a su cerebro, el centro coronario y el centro cerebral, en un movimiento sincrónico. Por intermedio del primero, la mente, o sea, estamos hablando del coronario, la mente administra las manifestaciones valiéndose del segundo, o sea, el emocional,
valiéndose del segundo para recoger los estímulos, transmitir impulsos y avisos, órdenes y sugestiones a los órganos y a los tejidos, células e instrumentos del cuerpo por el cual se expresa. Es a través de este centro cerebral, es muy claro, que se emite absolutamente, se envía toda la información al cuerpo, a todos o cada uno de los órganos, cada uno de los sistemas, todo se emite a través del centro cerebral. Se irradia absolutamente todo. Primero la información pues nos llega, se procesa en el cerebro y a partir del momento en que se procese, como nos dice aquí, esos pensamientos, esos sentimientos, de esa manera va a llegar a cada uno de los órganos. O sea, las notas de ahí que nos han dicho claramente cuál es el motivo de las enfermedades. Pues el origen de las enfermedades están en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque de acuerdo a cómo procesemos esa información en el cerebro, así se va a ir irradiar absolutamente a toda la materia. Ahí, en esa delicada, nos dice, esa delicada red de fuerzas a través del sistema talámico, vierte el pensamiento o fluido mental por secreción sutil, no del cerebro, sino de la mente. Porque el cerebro sabemos nosotros que es el instrumento que el espíritu utiliza. No, el cerebro no es el que piensa, piensa el espíritu. Fluido que influencia primero por intermedio de impulsos repetidos todas las regiones psicosomatosensitivas. O sea que estamos hablando del proceso psíquico, de la materia, el cuerpo como tal, y los procesos sensoriales. Vitalizando y dirigiendo todo el cosmos biológico para seguidamente expandirse en torno del cuerpo físico, de la individualidad consciente y responsable del tipo, calidad y aplicación del fluido, organizando su psicosfera o halo psíquico, cual ocurre con la llama de una vela, que valiéndose del combustible que la alimenta, establece el campo en que hace valer su influencia. Entonces nos habla la partícula del pensamiento, aunque viva y poderosa en la composición con que se expande del espíritu que la produce, es igualmente pasiva ante el sentimiento que le da la forma y naturaleza para el bien o para el mal. Mira lo que nos dice clarito. El pensamiento, indiscutiblemente, es el que nos va a dar, es la unión entre el pensamiento y el sentimiento, es el que le va a dar forma a ese pensamiento, a la naturaleza de ese fluido, ¿no es cierto? Convirtiéndose por acumulación en fluido mortificante o libertador. Depende de cómo estamos nosotros procesando la información. Ácido o balsámico, dulce o amargo, alimenticio o agotante, vivificador o mortífero, conforme a la fuerza del sentimiento que le hemos impregnado al pensamiento, ¿cierto? Que lo tipifica y caracteriza. Denominable por falta de una terminología específica, nos dice André Luis, lo define rayo de emoción o rayo de deseo. Fuerza esa que opera la diferencia de la masa y el trayecto, el impacto y la estructura. Esta es mucha información. Aquí nos habla, con el fluido mental se porta no solo las disposiciones mentales y sensitivas de los seres humanos en acción recíproca, sino también las imágenes que se transmiten entre los cerebros que tienen afinidad por la reflexión mental e incesante. Estamos hablando de la transmisión del pensamiento, estableciéndose las ideas progresistas que originariamente vertidas por los espíritus superiores transmiten a los desencarnados de la Tierra las nociones de civilización más perfeccionadas. Tales nociones descienden a la superficie planetaria, disciplinando a los seres y ofertándoles nuevos horizontes para su misión y su emprendimiento. Quiere decir que nosotros permanentemente estamos siendo guiados, orientados por el mundo espiritual superior,
tenemos la capacidad de recibir esa información que nos llega precisamente con el propósito de colaborar y contribuir con nuestra evolución, ya sea moral, técnica, científica. Ahí tenemos siempre la ayuda del mundo espiritual, que está utilizando precisamente hacer esa transmisión de ese fluido mental para poderle enviar la información que se requiere. Hablamos de una inteligencia artesanal. ¿Cómo define Reluir la inteligencia artesanal? Dice, en el plano físico es la cuna de la evolución que el plano extrafísico perfecciona. Plano extrafísico perfecciona. El primero insufla o sopla, insufla es soplar, envía un soplo, dice, insufla el soplo, pues es una redundancia, de la vida, cuyas construcciones el segundo impulsa al progreso. La reencarnación multiplica las experiencias sumándolas paulatinamente. Nos quedó claro, ¿cierto? Primero, nos dice así que sopla, es como, pues nos envía la información. Y el segundo es el que la recibe y por lo tanto es el que impulsa el progreso. En cada una de las reencarnaciones vamos a recibir más información. De hecho, al llegar nosotros al mundo espiritual, vamos igualmente a recibir información, venimos y estando acá estamos recibiendo permanentemente información del mundo espiritual. La desencarnación quita lentamente las facetas inútiles para el progreso del espíritu y divide las restantes, clasificando los resultados con que el espíritu se encuentra ennoblecido o endeudado ante la ley. Una vez consolidada la incesante eclosión del fluido mental entre las dos esferas, comienza para el hombre un nuevo ciclo. Claro, cada vez que hay un proceso, cada vez que hay más información, pues va a comenzar. Pasa su proceso reencarnatorio, va al mundo espiritual, cuando regresa comienza otro ciclo y ya llega con más información y de hecho, dependiendo cómo sea la persona, pues ese tipo de información la va a recibir en mejores condiciones, ¿no? Bueno, entonces yo creo que hicimos una revisión así súper rápida. Entonces, ya hoy en este tema entramos a definir, en el capítulo 14 nos habla de la simbiosis espiritual. Entonces, para hablar de la simbiosis espiritual, consideré necesario definir primero qué es la simbiosis. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros aquí? Desde la biología, ¿cómo define la simbiosis? La simbiosis significa vivir juntos. Nos habla de la relación íntima a largo plazo entre dos organismos de diferentes especies. Los casos de simbiosis más estudiados son revisemos, tratemos de memorizar casi estos tres términos porque los vamos a ir desarrollando durante este tema. André Luis los desarrolla muy bien, hace una relación simbiótica perfecta, entonces es necesario que comprendamos cada uno de estos. Habla de los tres procesos de biosimbiosis más conocidos como son el comensalismo, el mutualismo y el parasitismo. Antes de continuar, pues epistemológicamente, si lo definimos, bueno, entendemos comensalismo. Entonces, hablamos de comensales, ¿no? Bueno, ¿quiénes serán esos comensales? Mutualismo, pues bueno, es un estudio y un trabajo mutuo. Y el parasitismo, pues los que viven de los demás, ¿no? Entonces aquí nos define. En el comensalismo es una especie se beneficia mientras que la otra no es afectada. Tenemos un comensal al cual se le van a suministrar recursos, pero a nosotros no nos afecta, no nos quita, no nos daña. En el mutualismo, ambas especies se benefician, el que da y el que recibe.
Entonces hay una simbiosis total en estos dos elementos, en estos procesos. Y en el parasitismo, la especie parásita se beneficia mientras el huésped es dañado. Eso lo sabemos, ¿no? Eh, mm, André Luis lo desarrolla muy extenso. La verdad, traté de hacer la síntesis más amplia posible. Vemos en esta imagen, como la tenemos así, la podemos ampliar. ¿Qué vemos? Vemos nosotros uno de los parásitos más dañinos, como son los hongos, y están considerados como de los elementos más dañinos. ¿Por qué André Luis nos lleva a este punto? Para después nosotros entender y comprender cómo se da la relación realmente entre el mundo espiritual y el mundo material. Entonces encontramos los parásitos, los hongos son de los parásitos que más daño causan. Ahí vemos, este puede ser en la madera, la va dañando, va deteriorando la madera, y así como ese hongo va deteriorando la madera, más adelante nos explica Andrés Luis cuánto daño nos hacen ese tipo de espíritus de características parasitarias. Así como se daña cualquier elemento con hongos, nosotros ya sabemos cualquier elemento al que se le prendan los hongos o comience el nacimiento de los hongos, hay que llevar a cabo un proceso muy fuerte para su exterminación. Ese es interesante. Entonces aquí hay un ejemplo de cada uno de los que nos presenta, de casos que nos presenta Andrés Luis. El comensalismo. Entonces, pues, casos, especies, aquí en este caso es el pez. El pez se nutre de las algas, pero no les causa daño. Toma de las algas lo que necesita, y así hay muchas otras especies que toman lo que necesitan, pero sin causarle daño. Entonces, esos son los comensales, el comensalismo. Tenemos el mutualismo. El ejemplo más amplio que se nos da es la abeja. De qué manera la abeja toma el polen, se nutre del polen de las flores, pero a su vez la abeja lleva el, el, el polen en sus patas y lo va esparciendo, y es la forma como va logrando y contribuyendo a la reproducción de las plantas de las cuales se sirve. Entonces hay un trabajo mutuo. Mientras la abeja se alimenta, le ayuda a la planta para el esparcimiento de su polen, y así de esa manera poderse dar su reproducción. Veamos esta del parasitismo, entonces ya lo anotamos. Es en el caso de los hongos. Pero hay otros animales que también están dentro de la especie de los parásitos. Entonces aquí nos presentan el ejemplo de la pulga, la lombriz, dice la tenia. Saben que pues ya no se da, pero en una época se dio mucho el caso de la mm, reproducción de la tenia en el órgano humano, y le causaba la muerte, ¿no? Era el parásito más mortal que podía atacar al ser humano, era una lombriz muy grande llamada tenia. Pero igual hay un sinnúmero de gusanos, larvas, moscas, gusanos, eh, arañas, cucarachas, que así tengan algunas funciones, a su vez le causan daño y se alimentan de los demás. El caso de las arañas es curioso. Ellos tienen una red muy linda, muy bonita, y ahí caen cuantos zancudo y insecto caiga, ya pues las arañas se lo comen. Son depredadores. Para nosotros, pues en un momento dado nos pueden prestar un servicio, pero pues en otro momento nos pueden igual causar daño. Están los ácaros, las garrapatas en los animales. Hay un sinnúmero de parásitos que viven de los animales. Los nutrias, bueno, hay cantidad, sobre todo a los animales los atacan mucho este tipo de parásitos. Entonces, mmm, yo no entendía, más adelante vamos a entender el por qué nos invita a hacer el análisis de estos elementos, estos seres vivos, de qué manera hace la comparación, hace un símil concreto en de este tipo de animales y las relaciones que se dan entre los espíritus del mundo espiritual y el mundo. Entonces nos dice,
más ampliamente. Sustento del principio inteligente. Había que darse ya una vez constituido orgánica, fisiológicamente, metabólicamente, el cuerpo humano concretamente, había que darle unas condiciones y unas razones inteligentes. Ese era el principio, ese era el objetivo por el cual se necesitaba la creación del ser humano. Nos dice, del cual emanan todas las almas. Es inseparable del fluido universal, inseparable. Ese fluido inteligente, ese principio inteligente, nosotros sabemos que quién es Dios. Dios es el principio inteligente. Y nosotros, pues igualmente, somos una partícula de ese gran principio inteligente. Y de otra manera dice, de la materia bajo su forma original, principalmente lo que vale decir en su estado más quintaesencial. Ya hablamos nosotros entonces hablamos de la cuarta esencia, ahora ya se habla de la quinta esencia. Todavía la ciencia no ha profundizado tanto cuáles son esas relaciones quinta esenciales, pero ya André Luis nos comienza a dar principios. La finalidad del alma, entonces, nos dice, es el desarrollo de todas las facultades a ella inherentes. Yo les decía, estamos hablando del espíritu, ¿no? Bueno, nos está hablando concretamente del alma por esa relación que hace Allan Kardec y aquí André Luis lo maneja de la misma manera en cuanto a qué alma es, porque ya estamos hablando de un espíritu, un principio inteligente en un ser humano, entonces ya le da la connotación de alma. ¿De qué manera entonces sostiene André Luis que se puede hablar concretamente y sustentar ese principio inteligente? Nos dice que ejercitará la proyección de impulsos mentales fragmentarios para nutrirse durante largas eras, elevado al mundo espiritual en la condición de conciencia humana desencarnada, que comienza a plasmar nuevos medios de exteriorización en favor de su sustento propio. Entonces analicemos un poquito. Elevado al mundo espiritual en la condición de conciencia humana. Entonces es en el momento en que ese principio inteligente ya tiene unos atributos en la conciencia humana para comenzar a dar nuevas manifestaciones, para manifestarse en favor de su sustento propio, ¿sabe? Entonces, se da en varios momentos. Primero, en el mundo de las plantas, con el parénquima clorofílico aprendió a realizar los secretos de la fotosíntesis. Mira cómo comienza el proceso. Nos dice que comenzó inteligentemente a realizar los secretos de la fotosíntesis. Ahí había un principio inteligente, entonces el principio inteligente se encuentra desde las plantas. Ya llevan a cabo su proceso, los que viven de la clorofila, las plantas que son subterráneas. De todas maneras, tenía que haber un principio inteligente para que diferenciara las distintas condiciones y características de las plantas, porque de esa manera iban a prestar un servicio, tenían un fundamento, una razón de ser. Entonces tenía que haber un principio inteligente para que se diera esa diferenciación en las plantas. O sea, que absorbiendo unas que absorbían la energía luminosa y otras que iban a absorber todas las propiedades de la Tierra. Unas todo manteniéndose y proyectándose hacia, nos habla aquí, de los gases esenciales que contribuirían al equilibrio de la atmósfera. Digamos que las plantas ayudan a la purificación del ambiente. Ahorita con mayor razón se dan nuevas especies dada el daño atmosférico que se ha causado, los cambios eh, del componente del ambiente, del aire, todo, ha dado origen a especies diferentes y ha ido acabando otras especies. Entonces nos habla aquí de esa contribución del equilibrio de las plantas con relación a la naturaleza.
nos habla entre los seres superiores, se consagró a la biosíntesis en un nuevo cambio de sustancias en los varios periodos de la experiencia física, cuando fabrican sustancias orgánicas complejas partiendo de otras mucho más simples, con el subsiguiente desgaste de energía metabólica. De, Era necesario que se dieran todos esos procesos, cambios orgánicos a través de las influencias de las sustancias, de los órganos con los cuales se iba relacionando, para que hubiera esos procesos de cambios metabólicos. Nos habla que mientras unos se nutrían, otros se desgastaban energéticamente, dándose esos cambios físicos en los distintos órganos. Nos hablan del cuerpo humano, produce proteínas, partiendo de los aminoácidos, producto del proceso de la biosíntesis, a efecto de garantizar su propia seguridad desde el punto de vista material y energético. Entonces, esto es un proceso inteligente, permanente, continuo, enlazado, entrelazado absolutamente todos los procesos. No hay nada que no se haya dado en forma sistemática, organizada, y lo más importante es que esa relación que tiene que haber de apoyo mutuo entre los distintos elementos de la naturaleza. Eh, Nos dice aquí también, entre los seres superiores se consagró, esto ya le mencionaba, produce proteínas, sí, perdón, qué pena, ¿qué pasó ahí? Entonces, una vez ya organizados esos organismos, entonces ya viene otro proceso que se tenía que dar en el proceso evolutivo, y es la mentosíntesis. Si hablamos nosotros aquí de lo de etimológicamente lo separamos, estaría compuesta de dos palabras: mento, que viene de mente, y síntesis, pues la síntesis, cómo se va sintetizando todos esos procesos del pensamiento. Entonces, habiendo alcanzado la generación del pensamiento ininterrumpido, se altera en su individualidad el modo particular de ser. Claro que sí. Cada órgano tiene características diferentes, orgánicas, fisiológicas, por lo tanto, se va a alterar, se va a distinguir perfectamente unos organismos de otros. En principio, inteligente, el principio se inicia desde entonces en las operaciones que se definen mentosíntesis, dado que están basadas en el trueque de fluidos mentales multiformes a través de los cuales emite sus propias ideas y radiaciones, asimilando a su vez las radiaciones e ideas ajenas. Mira, nos están hablando acá muy concretamente de cómo ya comienza a darse esa interrelación entre los seres humanos, concretamente, a través de esa transmisión y eh, ese cambio y asimilación de todos los fluidos y las irradiaciones. Nos habla ajenas, o sea, las influencias de otros fluidos. Nos dice, es así como aparece la sed de satisfacción invariable como estímulo para la experiencia, y se le clarifica en el alma la excelsitud del amor, llegar a niveles de exaltación, enclavado en el egoísmo, como el diamante en formación en el carbón oscuro. Ya se comienzan a las distintas manifestaciones, las distintas respuestas, por lo tanto van dándose condiciones diferentes. La muerte física, dice, interrumpió las edificaciones en el terreno de lo material y del afecto. Y el ser humano, al iniciarse en el pensamiento continuo, se siente quebrado y afligido cada vez que se desprende del cuerpo carnal adulto. El ser humano es el que sufre esa condición. El liberarse del vestido denso, como sabemos que nosotros, es para el espíritu ese vestido denso. Le impone nuevas condiciones vibratorias, obligándolo a una ocultación temporaria entre los suyos, a efecto de revitalizar sus experiencias, tal como ocurre a la planta necesitada de la poda para revigorizarse renovada con sus propios valores. Aquí vamos a ver más adelante
realmente cómo es que se da esa relación. ¿Qué sucede en el momento? Sabemos nosotros que el fenómeno, sí, podemos hablar de la función de entre la que cumple el espíritu encarnado y el espíritu desencarnado, lo tenemos claro, pero que no se da en las mismas condiciones en todo. Una de las razones, pues no lo están diciendo aquí, dependiendo de la forma como nosotros hayamos manejado esa situación, el espíritu de qué manera está ligado a esa materia, a ese vestido que le sirvió. Entonces, dependiendo de esas circunstancias, es que van a variar otras circunstancias posteriores en el proceso evolutivo de cada uno de los espíritus. Nos dice aquí entonces, ah, 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 ¿qué pasó ahí? Ay, Dios, qué lindo. Uh -huh, perdón, ahora fue esta que le dio por molestar. No puede ser. Ah, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, entonces ya nos habla de la simbiosis de las mentes. Allá habíamos definido qué es una simbiosis, entonces ahora nos queda ya más fácil comprender por qué habla Andrés Luis de la simbiosis de las mentes y cómo nosotros podemos comprender ese proceso. Dice, tales procesos de asociación aparecen ampliamente empleados por la mente desencarnada, aún titubeante en la existencia más allá de ese cuerpo. Nos está hablando concretamente de los desencarnados, cómo se están dando esas relaciones. Noticia amedrentada ante lo desconocido que no logran penetrar con decisión, se vale de la receptividad de quienes, pongamos mucha atención aquí que me pareció bien curioso, de quienes lloran su pérdida, inmovilizada y unida a quienes más aman. Mire, ¿por qué se da esa simbiosis? Por el apego que se tiene de nosotros encarnados con esa persona que desencarna y no la dejamos ir, ¿no es cierto? Nos quedamos con el llanto, con el recuerdo, con todos los apegos. Entonces, miren las consecuencias de eso. Nos habla del espíritu liberado de su vestidura física, lanza actualmente hacia la intimidad de los tejidos fisiopsicosomáticos de aquellos que la asilan, o sea, del desprendimiento que va comenzando a hacer de la materia. Las emanaciones de su cuerpo espiritual, sustrayéndoles, perdone, la vitalidad elaborada por ellos en los procesos de biosíntesis, sustentándose a veces por largo tiempo mediante esa permuta viva de fuerzas. Nos está hablando, ¿cierto? Mire, la permuta viva de fuerzas. O sea, el cambio que hay entre los fluidos, definidos aquí como las fuerzas, entre los pensamientos de los desencarnados y los encarnados. Entonces la mente encarnada dice, se entrega inconscientemente al desencarnado, que controla su existencia, sufriendo temporalmente el dominio hasta un cierto punto, pero en trueque se inviste de una sensibilidad extrema con la cual vive mientras perdure semejante influencia, la que le sirve de protección contra el asalto de fuerzas ocultas aún no deprimentes. La mente encarnada es la que propicia esa simbiosis, precisamente por la forma de recordarlo, de estar lamentando su partida, de llanto, de los rezos permanentes, no lo dejan partir. Entonces ahí se da esa visita. Por eso él nos explica antes cuál es fisiológicamente
cuál es, y etimológicamente qué quiere decir una simbiosis. Entonces ahí se nos está dando ya esa simbiosis. Más adelante nos explica qué símil tiene con la definición concreta de las tres características principales de la simbiosis. Por tal motivo, entonces, a una hora nos dice, en plena actualidad encontramos los problemas de la mediunidad evidente o bien de la ignorada, que se muestran con evidencia muy comúnmente en inteligencias nobles íntimamente atadas a cultos extraños en materia de fe, las cuales padecen la intromisión de ideas terroríficas de la perspectiva de apartarse de las entidades familiares que dominan su mente a través de palabras o símbolos mágicos y miras a falaces ventajas materiales. Eso nosotros conocemos muchos casos, ¿no? Personas que, sí, no aceptan la partida de sus seres queridos. Y como dice aquí, ocurriendo a actos no muy aceptados, logrando a través de prácticas hacer la interrupción del proceso que se está llevando a cabo de encarnación de esa persona. Nos habla, perdón, símbolos mágicos, miras a falsas ventajas, promesas que les hacen de traerle su ser querido para que hable, nos diga dónde está, si está bien, si no está bien. Ahí en ese momento lo que hacen es traerlo, no dejarlo que continúe su proceso evolutivo, para que se genere un proceso simbiótico. Entonces, esas inteligencias huyen deliberadamente del estudio que las libera del cautiverio interior. Mira lo que dice. Huyen, huyen deliberadamente del estudio que las libera del cautiverio interior. Cuando no se muestran apáticas en peligrosos procesos de fanatismo, inofensivas y humildes, sino alejadas del progreso que les aseguraría su renovación, ya que no las dejan progresar. Entonces se pueden presentar procesos y casos, nos habla de histeria y psiconeurosis. La persona, pues, más, si no tiene el estudio, como dice aquí, huyen deliberadamente del estudio. Nosotros sabemos que no todas las personas tienen acceso a este estudio. Y las que no lo tienen, pues pueden, dadas las prácticas que hacen para tratar de comunicarse con los seres que han desencarnado, establecer ese proceso simbiótico y entonces llegan a estados críticos de histeria y psiconeurosis. Nos dice, entre tanto, la simbiosis de esa especie en que tantas existencias respiran en reciprocidad del hurto psíquico. ¿Qué quiere pasar ahí? Hurto psíquico no se limitan a los fenómenos de ese tenor en los cuales espíritus desencarnados inmovilizados en determinadas concepciones religiosas anestesian o enfatizan temporalmente a conciencias poco aptas para el autocontrol, dado que se expresan igualmente en las afecciones nerviosas complejas como en la histeroepilepsia, en que el paciente sufre el espasmo iónico u opistótono, estos son términos neurológicos, qué áreas del cerebro se afectan, acompañado de convulsiones clónicas de aspectos múltiples, a veces sin pérdida de la conciencia, equivalente al trance mediúnico auténtico, en el cual la personalidad invisible se aprovecha de los estados emotivos más intensos para acentuar su propia influencia. Si nosotros vemos aquí y analizamos qué es lo que nos está diciendo a nosotros Andrés, pues nos está describiendo la obsesión, ¿no es cierto? De distintas formas. Porque ya cuando un espíritu logra ese proceso simbiótico, pues ¿de quién estamos hablando? Como nos lo escribe aquí, de una obsesión. Es, lo hemos logrado, lo hemos comprobado, que muchísimos casos de la, nos dice aquí, y la define como la histeroepilepsia, pues
se estudia como la epilepsia. La verdad, yo conozco muchos casos y tuvimos muchos casos en el centro de espíritus. Atendimos la epilepsia y eran obsesoras. Y mira lo que nos dice aquí. Están ahí por muchas razones, porque vibran en una condición igual, lo dice acá, por la influencia fluídica de los dos con espíritus, tanto el de encarnado como el desencarnado, y ahí se quedan. Entonces actúa perfectamente causándole daño a esa materia. Nos dice, sí, acentúan su propia influencia y en la misma faceta de ajustamiento simbólico nos enfrentamos en la Tierra en diversos lugares con la presencia de psiconeuróticos de la más amplia clasificación y diagnósticos extremadamente difícil, entregados a los más oscuros cuadros mentales, pero sin alcanzar el estado de locura total. Nosotros conocemos países, ¿no? que hay unas condiciones de manejo de todos esos procesos de ayuda pues, supuestamente, entre comillas, y manejan unas santerías y unas situaciones como muy, muy complicadas que por eso nos dicen, nos estamos enfrentando a sitios donde se dedican concretamente a ese tipo de prácticas, entonces va a ser mucho más fácil, mucho más difícil lograr que se erradique esa situación de simbiótica entre los encarnados y los desencarnados. Tales entidades nos dicen, adheridas al vehículo fisiológico y agregadas a él sin el cuerpo, de materia más densa, viven así, casi siempre por largo tiempo, unidas psíquicamente a sus anfitriones, claro, a quienes los atienden, ¿no? Así, en perfecta simbiosis, se reflejan mutuamente estacionarios ambos en el tiempo hasta que las leyes de la vida les reclamen por la dificultad o por el dolor, la renovación y el cambio imprescindible. Entonces, ahí tenemos descritas cómo se dan esas condiciones simbióticas de aquellos ahora que pueden hacerle daño, que viven sencillamente mutuamente, se quedan ahí con el espíritu por mucho tiempo, como lo dice acá, sin causarle ningún daño, pero otros se van a estar ahí nutriéndose de ese campo fluídico de la persona, vibratorio de la persona, que le va a ayudar precisamente hasta que entiende y completa que ya le llegó su momento de irse. Pero para eso se necesita una ayuda muchas veces, la mayor parte de las veces, como nos dice acá, a través del estudio, la oración y la comprensión, la llamada a la persona que está teniendo ese tipo de situaciones para que comprenda, entienda cuál es la postura que tiene que tener para que le permita al espíritu que está en proceso ya de desencarnado poder continuar con su proceso evolutivo. Nos habla que hay otro tipo de procesos simbióticos. Nos habla otras veces el desencarnado que teme a las experiencias del mundo espiritual o que insiste en ligarse por egoísmo a los que yacen en la vida material, si posee inteligencia más amplia que la del anfitrión, le inspira una actividad progresiva que resulta en beneficio del medio al que se vincula. En otras circunstancias, sin embargo, la simbiosis se efectúa en condiciones desdichadas, en las cuales el desencarnado permanece embargado de odio o perversidad enfermiza junto a sus propias víctimas, inoculándoles fluidos letales, ya sea copiando la acción del hongo, que se convierte en verdugo de la orquídea, impulsando las situaciones anormales cuando no le impone lentamente la muerte. Él aquí hace una relación, la verdad, de una persona, que me pareció demasiado extensa, una embarazada. De todas maneras, ella mmm, fallece, papá, porque no lo relata, y ella no acepta la desencarnación del papá, hace cualquier cantidad de cosas, llora, le pide que no la deje, que no la abandone. Bueno, ¿qué sucede? Ella llega a quedar embarazada y resulta que el que encarna en ese espíritu, pues el espíritu que encarna en ella es el papá. Pero el papá no
no narra concretamente cuál podría haber sido la relación que ella tenía con el papá, pero no hay una muy buena relación. Ese niño nace y se convierte en el martirio para ella. Eso uno supone que era que no tenían una muy buena relación. La tormenta le causa cantidad de enfermedades hasta que la lleva a la muerte. Entonces, eso no lo explica. Entonces eso le hace el símil con los parásitos, por eso hace mención del hongo, ¿no? En muchos casos serán de esa manera. Nos habla entonces, él describe perfectamente todos los tipos de parasitosis que se pueden dar entre los espíritus. Estamos hablando, pues, los sucesores. Pero pues lo resumimos porque se nos hacía demasiado extenso. Nos habla aquí André Luis de la antigüedad de la simbiosis espiritual. ¿Sí? De eso nosotros también tenemos algo de información. Es justo registrar, sin embargo, que la simbiosis espiritual existe entre los hombres desde las eras más remotas en multifacéticos procesos de mediunidad, consciente o inconsciente, a través de los cuales los llamados muertos, traumatizados o ignorantes, débiles o indecisos, se aglutinan en gran parte en el hábitat de los llamados vivos, compartiendo su existencia y absorbiéndolos particularmente su vitalidad, hasta que los mismos espíritus encarnados, con el esfuerzo de su propio trabajo, mediante el estudio y con la vivencia de las virtudes, les ofrecen material para más amplias meditaciones, mediante las cuales se vayan capacitando para la necesaria transformación. A través del estudio, a través de la reforma íntima, nosotros nos lo proponen de esa manera, tenemos que ir ayudándole a su vez a ese espíritu para que vaya logrando capacitarse a su vez y logre hacer su viaje al mundo espiritual como le corresponde. Esta es una comunicación dada por André Luis en Pedro Leopoldo el 16 de marzo del año 1958. Vemos que este libro fue dictado en el año 1958. Capítulo 15. Vampirismo espiritual. Detenidamente vemos cada una de estos propuestas que nos está haciendo a nosotros André Luis aquí, y es la definición de las distintas características de los obsesores, ¿no? Bueno, entonces, en el capítulo 15 nos habla del vampirismo espiritual. ¿En qué consiste entonces? Al describirnos el vampirismo espiritual, nos habla en primer lugar del parasitismo en los reinos inferiores. Comentando los hechos de la obsesión y del vampirismo en el vehículo fisiopsicosomático, es importante recordar los fenómenos de parasitismo en los reinos inferiores de la naturaleza. O sea que nos invita, ¿cierto? Ya por eso él hace primero la definición de en qué consiste la simbiosis, para que nosotros tengamos claro por qué se llevan a cabo esos fenómenos de parasitismo en los reinos inferiores de la naturaleza y poder entender cuando se nos presenten a nosotros procesos obsesivos de este tipo, poder entender y de qué manera podernos nosotros atender esos casos. Sin referirnos a la simbiosis fisiológica, nos dice en que los microorganismos se albergan y alimentan en los intestinos de sus anfitriones, valiéndose de sus sustancias nutritivas, pero generando elementos útiles para los mismos, encontramos la asociación parasitaria en el terreno de los animales, similarmente a una sociedad en la cual una de las partes, casi siempre, después de insinuarse con astucia, creó para sí mismo ventajas especiales con un manifiesto perjuicio para la otra, que pasa seguidamente a la condición de víctima. Todo proceso de vampirización espiritual indiscutiblemente va a colocar al otro en una condición de víctima, a su victimario a su víctima. Ante semejante desequilibrio, las víctimas se someten por un tiempo indeterminado a la presión externa de los verdugos. Sin embargo, en otras eventualidades, sufren la intromisión directa en la intimidad de sus propios tejidos,
con esa ocupación impertinente que a veces degenera en un conflicto destructor y en una mayoría de los casos se convierte en un acuerdo tolerante por necesidad de adaptación, perdurando hasta la muerte de los anfitriones. Dice, no será lícito olvidar, sin embargo, que toda simbiosis extorsionadora de largo curso, principalmente la que se verifica en el campo interno, resulta de la adaptación progresiva entre el anfitrión y el parásito, los cuales, no obstante reaccionar uno sobre el otro, lentamente concuerdan con la sociedad en que persisten, sin que el anfitrión considere los riesgos a que se expone, comprometiendo no solo la propia vida, sino la existencia de la misma especie. Claro, una persona vampirizada, imagínense, cuánto perjuicio se causa a sí mismo y cuánto perjuicio puede causarle a los demás. Son fenómenos bien complicados que Andrés Luis los profundiza mucho, pero que nosotros, pues, cuando estudiamos los procesos de la mediunidad y los casos de mediunidad, pues la verdad, yo por lo menos, soy muy sincera, con esta profundidad no, sé, no lo había visto. Pero miren lo trascendental que es no tener nosotros este tipo de conocimiento y esta información en caso de nosotros manejar los grupos, los grupos mediúnicos. Me pareció que este es totalmente definido para que precisamente no caigamos nosotros en procesos complicados, porque nos llegan a nosotros personas con una cantidad de circunstancias y condiciones difíciles, y si no tenemos toda la información cómo atender los casos, pues vamos a tener problemas. Nos habla, nos propone aquí, André Luis, qué poder hacer nosotros para hacer esa transformación de los parásitos. Nos dice que en la larga escala de los acontecimientos de ese orden se encuentran los parásitos temporales, tales como las sanguijuelas y casi todos los insectos hematófagos que apenas transitoriamente visitan a sus anfitriones, que sistemáticamente no son parásitos, pero que vampirizan a otros animales cuando las condiciones del ambiente a eso les conducen. Está hablando en términos generales, tanto a la afectación a los animales como a los encarnados, como nos lo decía anteriormente. Los permanentes se llaman así los permanentes de desarrollo directo que disponen de un anfitrión exclusivo y a cuya existencia se encuentran ligados por lazos indisolubles. Entonces tenemos ahí los obsesores que precisamente por no tener el conocimiento que no es generalizado frente a todos estos fenómenos, ahí va a tener su víctima todo el tiempo la afectación de esos parásitos permanentes. Los parásitos llamados heteroexénicos, que llegan a adultos en un ciclo biológico determinado, contando con uno o más anfitriones intermediarios cuando se encuentran en el periodo larval para alcanzar la forma completa de su anfitrión definitivo, y los hiperparásitos, que son parásitos de otros parásitos. Por tanto, el parasitismo entre los animales no deviene de una condición natural, sino de una auténtica adaptación de ellos a un modo particular de comportamiento, por lo que es justo admitir que se inclinan hacia nuevas características de la especie. Están hablando en términos generales que así, como lo propone André Luis, así como se da en el reino animal, se da en el humano. De los humanos, considerando a los humanos parte del reino animal, ¿no? Entonces ya nos habla aquí de la obsesión y el vampirismo, concretamente. En procesos diferentes, pero atendiendo a los mismos principios de simbiosis perjudicial, hallamos los circuitos de obsesión y de vampirismo entre encarnados y desencarnados, desde las eras lejanas en que el espíritu humano, iluminado por la razón, fue convocado por los principios de la ley divina a renunciar al egoísmo y a la crueldad, a la ignorancia y al crimen. Sin embargo, revelándose
en gran mayoría, contra esos sagrados llamados y libres para elegir el propio camino, los seres humanos desencarnados en alto número comenzaron a oprimir a sus compañeros del pasado. ¿De qué manera? Disputando afectos y riquezas que quedaran en el mundo material, inventando empresas de venganza y delincuencia cuando sufrían el proceso liberatorio de la desencarnación en circunstancias deshonestas. Perdón. Entonces, ¿de qué manera nos queda, nos expone a nosotros aquí André Luis, y de qué manera nosotros podemos tener una mayor comprensión sobre la cantidad de fenómenos, podemos decirlo así, sociales, circunstancias sociales tan complejas que se presentan? Mire hasta dónde la influencia de espíritus de bajo nivel, dadas las aberraciones y los procesos que hayan vivido en su vida, en su encarnación, y la relación que tengan con las personas encarnadas, que de alguna manera nos habla aquí, pudieron haber sido igualmente sus víctimas anteriormente. Nos habla que las víctimas de homicidio y violencia, brutalidad, manifiesta o persecución disfrazada fuera del cuerpo físico, penetran en la franja mental de los ofensores, conocen la enormidad de sus faltas ocultas y en vez de aplicar el perdón con que se liberarían de las cadenas de las tinieblas, se empeñan en venganzas atroces, retribuyendo golpe por golpe el mal. Esto se da, estos casos se dan, nosotros tuvimos acá un caso semejante, se dio con una condición muy complicada, pero se dan concretamente. Nos habla entonces, ya comprendiendo nosotros, que se puede dar esa influencia en esas condiciones con esas características, nos define aquí de qué manera nosotros podemos identificar las infecciones fluídicas, en que consisten las infecciones fluídicas. Nos dice, muchos arremeten contra sus adversarios, aun estando ligados a sus cuerpos terrestres, influyendo en su imaginación con formas mentales monstruosas y operando perturbaciones que podemos clasificar como infecciones fluídicas, que pueden determinar un colapso cerebral rayado en la locura. Existen muchos otros, inmovilizados por las pasiones egoístas de uno u otro tenor, padeciendo un pesado monoideísmo junto a los encarnados, de cuya presencia son incapaces de alejarse. O sea, van a alejar sabiendo que tienen todas las intenciones de cobrar, de hacerle el mal, entonces pues no se van a alejar. Otros, al igual que los ectoparásitos temporales que veíamos anteriormente, proceden a semejanza de los mosquitos y de los ácaros, absorbiendo las emanaciones vitales de los encarnados, que armonizan con ellos en cualquier lugar, y existen muchos otros que, como endoparásitos conscientes, después de informarse de los puntos vulnerables de sus víctimas, segregan sobre ellas determinados productos relacionados con el quimismo del espíritu, los que podemos denominar como simpatinas y aglutininas mentales, o sea, fluidos simpáticos y afines, ¿no es cierto? Mentales. Productos esos que en forma disimulada y oculta modifican la esencia de sus pensamientos continuos a expresar desde las bases energéticas del tálamo en el diencéfalo. Es la afectación precisamente para que se den las características conductuales, comportamentales, físicas de la persona afectada, pues tiene que haber una afectación orgánica, ¿no? Entonces, eso no es tan sencillo de entender ni de comprender. Nos habla del parasitismo y la reencarnación. En los hechos de este orden,
Cuando la descomposición de la vestidura carnal no basta para consumar el rescate preciso, víctima y verdugo se equiparan en la misma gama de sentimientos y pensamientos, cayendo más allá de la sepultura en dolorosos cuadros infernales, hasta que la misericordia divina, por sus agentes vigilantes, luego de un estudio minucioso de los crímenes cometidos y pesando agravantes y atenuantes, promueve la reencarnación de aquel espíritu que en primer lugar es merecedor de tal recurso. Pero si no es así, como lo dice aquí, no sé si alguno de ustedes haya leído el libro ¿qué? Tramas del Destino, ahí describe concretamente cuál fue el, que acabó con la dinastía italiana de los Medici, sí, de los Medici. ¿Y cómo se da ese proceso encarnatorio de esas dos, víctima y victimario? Pasan como tres, cuatro encarnaciones en las que el uno no se desprende del otro y el uno es la víctima y en el uno, cuando en una encarnación uno es la víctima y el otro es el victimario y en la siguiente se cruza. Y así hasta que eso no, ese caso, el final de esa existencia de esas dos personas, que son Guillermo de Medici y era el sobrino de la esposa, que se tenían odio desde mucho tiempo atrás. Eso lo narra también Amalia Domingo Soler en el libro Hechos que prueban. ¿Cómo terminan ellos? Ellos terminan siameses pegados por la espalda, porque no quisieron en ningún momento hacer el trabajo que tenían que hacer de perdón el uno del otro y terminan hasta que los mandan de siameses. Amalia Domingo Soler hace la investigación de por qué ellos están en esa. Bueno, el cuento es largo, no lo vamos a llevar. Sí, me encantaría que leyeran el libro de Hechos que prueban de Amalia Domingo Soler. Y ella prueba, le dicen a ella mediúnicamente quiénes eran ellos y por qué estaban en esa condición de siameses. Hasta ahí se sabe de ellos, pero es el caso que nos dicen acá. Hasta que, o si alguno de los dos decide cambiar, perdonar, atenuar el compromiso, miren lo que nos dice, le ayudan y le promueven la reencarnación de aquel espíritu que en primer lugar es merecedor de tal recurso. Si no, ahí los tienen, padeciendo muchas pruebas en distintas reencarnaciones. De la terapéutica del parasitismo del alma, importa observar, sin embargo, que todos los sufrimientos y lecciones a que nos referimos están conjugados para las conciencias encarnadas o no, dentro de la ley de acción y reacción, que a cada uno confiere hoy el equilibrio o el desequilibrio por sus obras del pasado, reconociéndose también que así como existen medidas terapéuticas contra el parasitismo en el mundo orgánico, cualquier criatura encuentra en la aplicación viva del bien el más eficiente remedio contra el parasitismo del alma. No obstante, nos dice, no bastará la palabra que ayuda y la oración que ilumina. El anfitrión de influencias inquietantes que por sus aflicciones en la existencia carnal pueda evaluar la calidad y la extensión de sus propias deudas, necesitará del propio ejemplo en el servicio de amor puro a sus semejantes, en educación y sublimación de sí mismo, dado que solo el ejemplo es suficientemente fuerte para renovar y reajustar. La acción del bien genuino, entonces, con la quiebra de nuestros sentimientos inferiores, produce vigorosos factores de transformación sobre aquellos que nos observan, principalmente en quienes se suman a nuestra existencia, influenciando nuestro clima espiritual, dado que nuestras demostraciones de fraternidad inspiran en ellos pensamientos edificantes y cordiales que en circuitos sucesivos o continuos, oscilaciones de energía renovadora, modificando las mayores desafectos y cualquier disposición hostil a nuestro respecto. Nadie, nos dice, nadie necesita, por tanto, aguardar reencarnaciones futuras,
entre tejidas con dolores y lágrimas. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo voy a reafirmar. Nadie necesita, por tanto, aguantar reencarnaciones futuras entretejidas con dolores y lágrimas, ligaciones expiatorias para diligenciar la paz con los enemigos que traemos de nuestro pasado, puesto que por nuestra dedicación a nuestro prójimo y por la humildad realmente practicada y sentida en posible valorización nuestra palabra y santificar nuestra oración, atrayendo simpatías valiosas con intervenciones providenciales a nuestro favor. Es que elevándonos transfigurados y renovados con el bien, nuestros adversarios igualmente se desarman del mal, comprimiendo por fin que solo el bien será ante Dios nuestro camino de liberación. Esto nos lo dice Luis en Uboraba el 19 de marzo del año 1958. El libro lo van escribiendo secuencialmente de acuerdo a las fechas que lo van dictando, ¿no? Bueno, vamos entonces, ¿qué hora tenemos? Ah, ya son las 7:41. Bueno, quería hacer un paréntesis aquí. ¿Hay alguna pregunta? Porque hemos seguido con una carreta como esa. ¿Alguna pregunta? No surge ninguna pregunta, alguna inquietud entre los participantes. Hasta ahora no, Nancy. Bueno, Yo creo que debes continuar hasta las 8. Está interesante el tema, gracias. bueno. ¿Y Abel está presente? Sí. Abel. Ah, Sí, 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 está presente. adelante, Nancy. bueno, entonces vamos al siguiente capítulo. Un segundito. Sí, me parece. Ay, ahora qué lindo esto. Yo no sé qué le pasa a este y es acá, te juro, porque yo he tenido la presentación acá y ni se me para, ni se traba, nada. Me parece, perdón, vamos a dejarlo descansar un segundito a ver si es que es cuestión de... me parece interesante lo que yo les decía, estudiando nosotros la mediunidad, mm, aquí nos presenta, nos amplía, nos profundiza sobre todos los problemas y los procesos que nos vemos enfrentados nosotros muchas veces en los centros espíritas con una cantidad de diversidad de procesos obsesivos y aquí con esta explicación pues nos da muchos elementos, muchas herramientas para nosotros poder continuar con la tarea y precisamente acertados, ¿no? No, no correr riesgos nosotros tampoco como equipo mediúnico. Bueno, a ver si ya lo